Amigos del Heraldo de Aguascalientes, estoy muy contenta porque hoy vamos a platicar de un tema que muchos desconocemos, pero que es muy importante. Y estamos hablando de CEIPAC, Centro Educativo Integral para Altas Capacidades. Nos acompaña su creador y director, Pepe Moyano. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por poder compartir el día de hoy un ratito. Y también está con nosotros Mateo Mora, quien es alumno de CEIPAC. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por invitar. No, gracias a ti por venir. Estamos muy contentos y muy emocionados de que nos platiquen un poco sobre esta escuela primaria pública de Aguascalientes, que está enfocada especialmente en niños aptes, que son con aptitudes especiales, talentos específicos también. Entonces, es algo muy interesante. Me gustaría primero también para todas las personas que no conocen sobre este tema o que quizá están interesados en saber más, ¿qué es un niño con aptes? O cómo es, mejor dicho, un niño con aptes y cómo lo podemos identificar. Mira, socialmente se conocen como niños o niñas superdotados, como niños genios, se le ponen un montón de términos, pero los términos correctos son los que nos estás compartiendo. Niños y niñas con alta capacidad de aptitudes sobresalientes o talentos específicos. Y bueno, pues una vez Darío, uno de nuestros alumnos y de nuestras familias de IPAC, nos lo decía en un día que compartíamos con varias personas, ya pues somos niños normales que aprendemos más rápido. Y me pareció muy importante eso, son niños y niñas, no son adultos en pequeñitos. Mi Mateo sigue siendo un niño que le gusta disfrutar la vida como niño, hacer sus travesuras de vez en cuando y pasárselo muy bien aprendiendo cosas que normalmente no vemos en esos rangos de edad. Si tienen inquietud, tienen varias características, ¿no? Lo que es importante también destacar es que ese aprendizaje se da porque trabajan, porque se esfuerzan, porque son constantes, responsables. Muchas veces desvalorizamos sus resultados pensando que al ser muy inteligentes, al aprender más rápido, pues ya viene todo hecho y no tiene ninguna ranura para poner un microchip. Aprenden porque se dedican. ¿Qué características o cómo puede alguna familia, alguna persona decir, oye, ¿será que mi hijo, mi sobrino, o mi nieto o mi nieta tiene un perfil de este tipo? Pues pueden observar muchas cosas. Desde pequeñitos tienen un lenguaje muy amplio y ese lenguaje además lo utilizan de una manera peculiar. Hemos escuchado muchas veces hablar a algunos adultos que dicen, ay, este niño habla como si fuera un señor o como un viejito. Influye el contexto. Por supuesto que el contexto influye. Sin embargo, también se ve que hacen conexiones de ideas y les llevan a hacer preguntas que son atípicas en su edad. Esa es una característica. Otra de ellas, su hiperactividad mental, que no es que sean niños y niñas hiperactivos, ¿eh? Hay un montón ya de estudios publicados que se pueden checar fácilmente en redes, donde vemos que hay confusión entre el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad y el diagnóstico de altas capacidades. Okay. ¿Por qué? Porque son niños que se aburren. Su hiperactividad mental les lleva muchas veces a que los encontremos despistados. Pareciera que están desconectados y están haciendo otras cosas. Digamos que son multitarea. Están en varios procesos simultáneos. Entonces pueden estar escuchándote aunque estén dibujando. Y son niños que normalmente cuando les preguntas tienen la respuesta y están en conexión con lo que estás hablando. Sin embargo, no te demuestra esa atención habitual o de la forma en la que también muchos adultos esperamos que cumplan. Otra de las características es la forma en la que trabajan de manera diferente. A veces tienen operaciones y ponen el resultado porque mentalmente ya lo hicieron. Y queremos a fuerzas que hagan ciertos procesos. Sí es verdad que deben entender que estamos en un contexto, que hay unas normas, las normas se siguen, las pautas se siguen. Sin embargo, también nosotros entender cómo son sus procesos y ayudarle a que esos procesos, una vez te lo demuestran, que lo hicieron, que saben hacer lo que le estás compartiendo, darle libertad para que puedan ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque dentro de un contexto habitual se aburren algunas veces. No todos los niños y niñas tienen el perfil exacto, no son cortados con una tijera, cada uno es un universo. Sin embargo, sí es cierto que hay una gran cantidad de casos que lo que le ocurre es que se aburren. Entonces empiezan a sacar plática a alguien más o le quitan el lápiz a alguien para jugar y ya empiezan esos niños problemas. Este niño es muy inquieto, este niño no tiene límites. Y con esto no estoy diciendo que un niño mal portado sea un niño con no. O sea, Claro, sí. sin embargo, sí prestar atención a que a veces, si ya demuestran que tienen un dominio, el repetir lo mismo a veces a ellos les resulta aburrido y entonces el tener que esperar y esperar y esperar les lleva a desesperar y ya sabemos lo que sigue. Todo eso son detallitos que pueden observar en el contexto familiar y en el contexto escolar. Ok, muy bien, entiendo. Entonces tienen una capacidad de análisis y de aprendizaje muy rápida, o Sí. sea, mucho más que
pues nosotros, ¿no? Los que no tenemos aptitudes especiales. Así es. Y los talentos son en 5 ramas. Hay subescalas, se llaman, y está artística, intelectual, creativa, psicomotriz y social. Entonces, no todo es una cuestión enfocada, como decía anteriormente, en el niño con números y haciendo cálculos muy extraños. No, también hay otros niños y niñas que su perfil es creativo, es social o es psicomotriz, y también con ello tenemos un talento que hay que potencializarlo. O sea, todo esto consiste en una situación, una predisposición genética a poder nacer con un potencial que si no se detona, se pierde. Ok, muy importante. ¿Qué tiene esta escuela, CEIPAC, de diferente a otras escuelas regulares? O sea, porque finalmente es importante que niños con estas características tengan una educación específica y especial. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a CEIPAC de una escuela regular? Bueno, a mí me gustaría mencionar solamente una idea inicial. Como bien dice, es una escuela. No son talleres, no son complementos, es su escuela. Es una escuela primaria pública de gobierno del estado de Aguascalientes, que además me gustaría compartir que a partir de ahora, del mes de agosto, con este nuevo ciclo escolar 24-25, ya contamos con todos los grados de primaria por primera vez. Hasta ahora habíamos trabajado con primaria mayor. Digamos que no se había constituido como una escuela. Pero gracias al apoyo de nuestras gobernadoras y a su acompañamiento desde hace mucho tiempo, por primera vez puede consolidarse como una escuela completa, donde van a estar los niños desde bien pequeñitos. Estamos muy emocionados por el trabajo que vamos a desarrollar, y igualmente por el acompañamiento de Luis Enrique desde el Instituto de Educación, con la idea de seguir en un proceso de crecimiento para dar atención a estos niños y niñas. Y fundamentalmente, mira, nosotros buscamos que sean niños felices, emocionalmente estables, autoexigentes y comprometidos con la sociedad. Eso es una base. Pero para hablar de la escuela, yo creo que quien mejor nos lo puede contar es Mateo. Y a mí me gustaría si Mateo pudiera compartirnos de manera muy breve, por ejemplo, cómo trabajamos día a día en la escuela para que la familia, las personas que nos están viendo y escuchando puedan conocer un poquito desde su voz. La escuela existe porque hay niños. Y Claro. para mí la prioridad que hacemos es trabajar eso, un área emocional donde ellos se desarrollen. Pero la forma en la que lo hacemos, yo creo que no la puede compartir él. Claro que sí. A ver, Mateo, cuéntanos un poquito qué hacen en la escuela y sobre todo qué es lo que más te gusta. Bueno, en CEIPAC trabajamos de una manera muy diferente, trabajamos a base de proyectos, que son, si los elegimos los proyectos a base de temas. Los temas los elegimos nosotros, los niños. Puede ser un tema que te guste o algún tema que hayas visto, cualquier cosa que te venga a la cabeza. ¿Qué proyectos habéis visto este año, por ejemplo? Por ejemplo, Harry Potter, Studio Ghibli, Fortnite, naturaleza, entre muchos otros. Ok, muy bien. Y cuéntanos un poquito de los trabajos que han hecho. Por aquí nos trajeron algunas muestras de lo que han hecho. Cuéntanos de qué se trata cada uno, a ver qué nos puedes comentar. Bueno, tenemos trabajos artísticos y trabajos científicos o de ciencia. Tenemos aquí un girasol que funciona a base de paneles solares y también sensores de luz que nos ayudan a que cuando los sensores de luz dejan de percibir la luz, este motorcito, que sería este azulito, este motor, lo que nos ayuda a hacer es girarlo. Y también aquí abajo hay otro, entonces eso nos ayuda a girarlo para que vaya hacia la luz. ¿Qué tipo de motor es el que está abajo? El de abajo y el de en medio son servomotores, Servomotores. Ese proyecto todavía está. en prototipo. ¿De dónde ha salido? O sea, hemos comprado esa pieza. Ha salido de una impresora 3D que primero diseñamos el modelo en Blender, luego lo pasamos a Cura y después lo imprimimos en una impresora 3D. Ok, o sea, sí es muy especializado y sabe mucho de eso. Oye, cuéntame qué es lo que más te gusta de estudiar en CEIPAC. Pues lo que más me gusta es la manera de trabajar y la manera de cómo enseñan los maestros. Porque los maestros en sí no enseñan como cualquier maestro de que te da el tema y tienes que hacer una actividad. O sea, a veces sí, pero a veces no. Porque hay veces que nos enseñan a base de juegos o nos enseñan a base de preguntas capciosas o algún juego que a algunas personas les molesta o algo así. Por ejemplo, en un proyecto que tuvimos el año pasado, se llamó Pijamadas, hubo una actividad que se llamaba Ustedes Pierden, que nos hacían preguntas, pero ahí estábamos viendo el tema de la injusticia, porque a un grupo la maestra les hacía preguntas súper fáciles y al otro grupo les hacía preguntas que... Eran complicadas. Exacto.
Ok, y entonces ahí ustedes pueden ir captando con quién era injusto y con quién estaba Y siendo así, beneficiosa, ¿no? y así sabríamos detectarlo en una situación de vida real o también podríamos detectarlo en el día a día. Y durante el proyecto de pijamadas, por ejemplo, el trabajo cómo se hizo a nivel físico, a nivel espacio, porque también, por ejemplo, en la escuela los salones son de vidrio, se escriben todas las paredes, un salón es un bosque, otro Alicia en el País de las Maravillas. O sea, a nivel infraestructura también es un proceso distinto en el Claro. que ellos conectan. En el salón del bosque las mesas son pintarrones de plumón. Entonces, economía del papel, hay muchas cuestiones de ese tipo. Y dentro de los salones cambian. Por ejemplo, en el proyecto de pijamadas, ¿qué ocurrió? Bueno, en el proyecto de pijamadas ocurrió algo muy interesante que la maestra nos dijo que como el tema era de pijamadas, nos dijo, bueno, vamos a darle el toque de pijamadas. Entonces agarramos varios colchones que tenemos en la escuela y los acomodamos de cierta manera para que pareciera una cama gigante y nos podríamos traer almohadas, peluches o diferentes cosas para trabajar. O sea, trabajábamos acostados. ¿En serio? Mi sueño. Son procesos diferentes que o sea, aprenden a trabajar en todos los sentidos. Claro. Y igual, Mateo, me gustaría si pudieras contarnos, por ejemplo, en los proyectos dentro del cuaderno, cómo empieza un proyecto, cuáles son los elementos, porque esta parte que él nos cuenta nos lleva a lo que muchas veces se ha hablado en educación, la importancia de aprender jugando. Aunque también una vez Sebastián, otro de nuestros niños, decía tuvimos un congreso y en un diálogo, decía, el problema es que la gente piensa que jugar aprendiendo no implica aprender, es solo jugar, porque Están siempre distraídos. lo dicen, y cuando lo aplicamos mucha gente piensa que en CIPAC solo venimos a jugar, y en realidad el cambio está en no darles el conocimiento, en construir con ellas y con ellos el conocimiento. Claro. Entonces también hacen procesos, nos gustaría, si nos pudiera compartir, Mateo, cómo empieza un proyecto, cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero, así, súper reducido, pero Bueno, el primer elemento es una portada, que sería para dar inicio al proyecto o dar una bienvenida al proyecto. Luego seguiría una investigación, que sería para profundizar más en el tema y saber muchas cosas más. Luego seguiría una infografía para aún más profundizar en un tema, o podría ser para otra actividad extra, como por ejemplo en el proyecto Fortnite, que nuestra infografía fue para dar pie a nuestro personaje que íbamos a utilizar en todas las actividades. Todas. Entonces la infografía se volvió la segunda tarea más importante después de la portada, porque en sí las tareas se basan en jerarquías. Lo más importante y lo primero que tienes que hacer al empezar un proyecto es la portada. Luego seguiría una investigación. ¿qué características tiene, por ejemplo, la investigación? La investigación puede tener formato APA, interlínea 1.5, alineación justificada, letra Arial 12. ¿De dónde sale la información? La información sale de 3 fuentes. Utilizamos las 3 fuentes porque para dar verificación de la información. Porque con una fuente puede ser que nos estén diciendo cosas de mentira o cosas falsas o información no verídica. Entonces lo que hacemos es buscar en 3 fuentes y si en las 3 fuentes coincide la información, sería que la información es verídica. Y si en una no aparece la misma Y información. si en una no aparece la misma información, tendríamos que checar más. Y si por ejemplo, si en 2 fuentes aparece la misma información, pero en una no, y luego investigamos otra y en esa aparece la misma información que en las otras 2 fuentes, entonces se significa que en la tercera fuente era información falsa. Ok, muy bien, o sea, es un trabajo arduo, pero que les permite también identificar muy bien, pues, para realizar su proyecto de manera especial, Así es. perfecta, ¿no? Y enriquecerse desde eso, desde una experiencia en la que ellos lo viven de manera muy divertida. O sea, las portadas que hacen, todas las hacen a mano, lleva trabajo, lleva dedicación, Claro. sus elementos. Y no solo trabajan en formato físico, también trabajan en digital como una plataforma. Que se llama Schoology. En Schoology subimos nuestras tareas para no ir con la foto todos los días con el maestro. Maestro, aquí está mi tarea. No, pues sería muy cansado y aparte estarías muy aburrido de Sería aburrido. Entonces lo que hacemos es en Schoology subimos nuestras tareas y el profe el profe o la maestra nos puede revisar nuestras tareas y dejarnos un mensaje de retroalimentación para mejorar. Ok, perfecto, pues muy importante porque no solo aplican un método práctico que en pocas escuelas regulares se ve, sino que también hacen mucho uso de la tecnología, pues para que, o sea, es esa parte un tema que ahorita es fundamental en la educación en cualquier nivel y pues qué mejor que se pueda hacer también con estos niños. Me parece muy importante también preguntar de qué modo quizá esto se podría trasladar a escuelas regulares, o sea, en el sentido de que justamente niños que quizá no tienen estas capacidades especiales
sí son parte de una sociedad que hace falta que haya un cambio en este modelo educativo, en esta forma de aprender y pues de divertirse también más allá de memorizar. Pues realmente es encontrar nosotros, mira, la metodología que nosotros seguimos pude crearla porque mi perspectiva siempre fue que la crítica, solo por criticar, es para destruir. Entonces mi intención siempre fue cuando yo esté al otro lado, cuando ya no esté como estudiante, sino que pueda estar al otro lado, quiero hacer las cosas diferentes. Y he tenido la fortuna de coincidir con personas que comparten ese sueño y que tienen la disposición de hacer todo el trabajo que implica, porque todo esto va acompañado de un plan de lector individual, de cafés literarios con la familia, de un plan de lettering, de un montón de trabajo. No es un reto para el maestro cuando le dicen, oye, quiero un proyecto de Pokémon. Me acuerdo del profe Luis, que el profe Luis dice, cuando le pidieron uno de biomecatrónica, decía, Pepe, yo no sé nada de biomecatrónica. Entonces los profes también tienen que hacer su proceso de investigación para construir todas estas actividades de una manera atractiva para los niños y que al mismo tiempo implique un reto al conocimiento y contemple todo lo que nos dice nuestra Secretaría de Educación Pública, que es quien rige el desde dónde, o sea, el mínimo que hay que alcanzar, ¿no? Y cuando llegó, por ejemplo, Naruto, me dice, ahora estoy mejor. Tengo que hacer mi proceso de investigación y mis herramientas son palomitas y refresco porque tengo 1000 capítulos por delante, ¿no? Pero implica eso, implica la disposición, el deseo, la voluntad, el trabajar de corazón a corazón Claro. y el hacerlo con mucha emoción y el estar en la disposición de vivir estos retos. O sea, para nosotros, yo me siento muy agradecido de la oportunidad de con nuestros niños tener proyectos. Eso es un proyecto inicial, esto ya es un proyecto más avanzado, un destilador de agua, la escalera de Harry Potter, todo este tipo, esa escalera, por ejemplo, lleva servomotores, lleva sensores, lleva un montón de elementos también complementarios y es en ese caso el formar un equipo que tenga el deseo de conseguir que los niños vivan una experiencia de aprendizaje diferente sabiendo que partimos de un no lo sé todo, hay muchas cosas que desconozco y sin embargo estoy en la posición y en la voluntad de hacer el camino para lograrlo, porque pues los recursos siempre faltan, siempre hay necesidades, siempre hay dificultades, ¿no? Nuestros niños y niñas tienen perfiles muy diferentes. Mateo es un niño con mucha energía, que comunica, que comparte, y hay otros compañeros y compañeras que son más introvertidos, y Mateo también ha tenido un proceso de evolución en el cual ha llegado con ciertas situaciones que necesitaba trabajar a nivel personal para llegar a donde está hoy, y yo le reconozco que eso lo hace porque él elige hacerlo. Claro. Pero se puede aplicar, la diferencia sería el ritmo. O sea, ellos van en un ritmo muy celérico. Ujú. En otros contextos se puede aplicar la metodología, sí que cambia el ritmo en el que se aplicaría para que así no haya una situación en la que el niño no lo haga por gusto, deseo y motivación, sino por presión. O sea, con ellos Claro. no trabajamos desde la imposición, sino desde un reto que consideramos alcanzable y en el que además saben que si emocionalmente se sienten sobrepasados, frustrados, agobiados, tienen el derecho a decir, oye, me siento así, y nosotros lo que vamos a intentar siempre es darles herramientas para que aprendan a manejar esa situación y esos retos. Claro que sí, la importancia de ser escuchados a todas edades, pero pues qué mejor que desde niños. Siempre. Muy bien, para toda la gente que está interesada en dónde pueden encontrar CEIPAC, cuáles son los medios de contacto o dónde pueden recibir una asesoría justamente para identificar a estos niños. Con mucho gusto, estamos a la orden en un teléfono vía WhatsApp en el 449-386-6658, 449-386-6658. Aunque estemos en receso vacacional, si mandan un mensajito, con mucho gusto lo atendemos. Ahora físicamente no estamos en el edificio, pero a través del WhatsApp yo con mucho gusto podemos atenderlo, o en la página de Facebook, donde además abrimos una ventanita al mundo de lo que ocurre en la escuela, porque luego hay muchas preguntas, ¿no? De estos proyectos que mencionamos y que compartimos. Entonces hacemos en vivos dentro de la escuela para que los niños cuenten, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo es? Porque hay mucha inquietud luego, ¿no? Sobre cómo se hace. La página es Centro Educativo Integral para Altas Capacidades. Aparece como aquí, como en la polo de Mateo, CEIPAC, Centro Educativo Integral para Altas Capacidades. Ahí pueden encontrarnos y además en el encabezado está fijado un formulario donde todos los interesados en ingresar en el ciclo 25-26 pueden registrarse para poder iniciar este proceso de identificación e incorporación para la escuela, el proceso de ingreso. Con mucho gusto vamos a orientar a la familia. Si alguien no lo tiene claro, no lo sabe, pero dice, oye, me gustaría, con todo gusto aquí estamos a la orden para poder ayudarlo siempre, acompañándolo gracias al apoyo que nos ofrece el Instituto de Educación. Perfecto, pues ahí está la información. Por favor, no duden en escribir si es que es de su interés o si tienen dudas.
Y pues no me queda más que agradecerle, Pepe y Gracias. Mateo, muchas gracias por estar aquí y presentarnos un tema tan importante. Gracias a ustedes. Gracias. Mi nombre es Alicia Herrera, nos vemos en la siguiente.